Hoy vamos a estudiar la renovación de la mente. Miren, es una pequeña parte de lo que dice la Biblia acerca de la renovación de la mente, pero vamos a quedarnos con esa pequeña parte porque es pilar fundamental de una vida espiritual, de llevar una vida en el espíritu. Estamos acostumbrados a llevar una vida en las emociones, en lo que llamamos nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestro ego, y podemos tener un año 2017 diferente, viviendo una vida en el espíritu, y pieza clave y fundamental es la mente. Entonces miremos qué hay en la mente. En la mente están las percepciones, están los pensamientos, la memoria, la conciencia, los razonamientos, entre otras cosas. Y espiritualmente, miremoslo desde este punto de vista, dice, la mente es el lugar donde combaten mi ego, la carne y el espíritu. O sea, es el lugar donde hay una batalla entre hacer lo bueno y hacer lo malo. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Esto no es tan bueno, pero me gusta mucho. Y entonces empiezo yo en la mente a batallar. Cuando nosotros empezamos a controlar la mente, y esto no es control mental, esto es educar nuestra mente para que gobierne nuestra vida en el espíritu. Entonces es el lugar donde hay una batalla, llamémoslo así. Y batalla que mi mente, ¿cierto? Mis pensamientos buenos y malos, donde yo tengo que tomar la decisión entre escoger agrado a Dios, me agrado a mí misma, agrado a Dios, agrado a las demás personas, agrado a Dios o qué voy a hacer. Y es muy chévere porque la Biblia todo absolutamente lo contempla. Como hablamos de que en la mente están los pensamientos, en Génesis 5, desde el principio el Señor habla de los pensamientos. Y dice la Biblia, dice que, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho, en Génesis 6, 5. Yo les voy a leer los versículos para que ustedes tengan la oportunidad de tomar nota. Y dice la Biblia en Génesis, para las que lo puedan hacer. En Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y fíjense esto fue justo antes de que Dios le diera la orden a Noé de que construyera el arca, porque la maldad era muchísima. Dios, ¿qué vio? No solamente lo que los hombres hacían, Dios vio los pensamientos del corazón, que continuamente eran malos. Y miremos entonces, ¿quién es el único que conoce nuestros pensamientos? O sea, imagínense donde nosotros le pusiéramos lengua a los pensamientos, ¿sí? ¿Cómo hablarían y qué dirían? Nos hacen quedar mal en todas partes, muy probablemente, o nos hacían quedar mal en todas partes, porque hoy vamos a salir de aquí con una mente renovada, pensando lo bueno, pensando lo que es agradable, y ¿saben qué? Sembrando para vivir una vida diferente, porque es que la única beneficiada soy yo y es usted. Y entonces dice la Biblia en Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Miren qué hace Dios. Dios escudriña la mente. ¿Qué es escudriñar? Es más allá que estudiar, ¿cierto? Es ir al fondo, es revisar. ¿Qué revisa Dios? Nuestra mente. ¿Qué hay en la mente? Y la mente es bien importante a la luz de la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia acerca del mandamiento supremo en Marcos capítulo 12, del 28 al 30. Marcos capítulo 12, del 28 al 30. Dice la Biblia, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, porque ya estaban hablando antes, y dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió,
El primer mandamiento de todos es este. Oye Israel, entonces cada una de ustedes póngase su nombre. Oye Ángela, ¿cierto? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, y empieza a decir, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces dentro del mandamiento más importante está amar a Dios con nuestra mente. Entonces fíjense qué importante es para Dios y contempla la palabra de Dios nuestra mente. ¿Por qué? Miren esto, en el versículo anterior que leímos de Jeremías, decía que para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y qué escudriña Dios? Las acciones son el producto de lo que nosotros ya hemos pensado. ¿Sí? ¿Qué mira Dios? Los pensamientos para darnos a cada uno de acuerdo a lo que estamos, miren esto, pensando. Entonces este 2017 nosotros vamos a tener una mente renovada. Queremos ver milagros, queremos ver señales, queremos ver prodigios, queremos ver una cantidad de cosas en nosotros. La mente juega un papel básico y fundamental. Y cómo no, si este año vamos a renovarla, ¿no? Estamos en el año del renuevo. Vamos a ver algunas manifestaciones negativas del renuevo. De la mente, perdón, es que dije renuevo. No, manifestaciones negativas de la mente. La primera, vamos a ver los razonamientos. La mente tiene razonamientos envanecidos. Y esto está en Romanos 1. Ustedes le pueden leer en casa del 21 al 28. Yo voy a leerles el 21, el 22, el 25 y el 28. Dice, ¿qué es un razonamiento envanecido? Son aquellos que no dan gracias a Dios, que no le atribuyen el mérito a Dios, que no reconocen a Dios en las cosas y que la verdad de Dios no está en sus vidas. Y dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, mire que acá está hablando de personas que ya conocen a Dios y conocen lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y dice aquí en Romanos, esta es la mente reprobada. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Señora, es el 21. ¿Es el 21? Ok, entonces dice la Biblia, habla de, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me envanezco en mis razonamientos, cuando yo digo, no, qué tremenda soy para los negocios, qué buena soy, qué buena madre yo soy, que todas mis capacidades, que definitivamente esta casa no camina si yo no estoy, ¿cierto? Este negocio no funciona si mi mano no está, es que definitivamente si yo no estoy las cosas no andan. Cuidado, porque esa puede ser una mente o es una mente envanecida. Es decir, yo me estoy llevando todo el mérito, todo el crédito. Estoy esperando que los demás me aplaudan. Si esos pensamientos están en su mente, es importante, si ese razonamiento está en su mente, es importante que usted lo empiece a desechar, que usted lo saque, que usted no le permita a su mente esas cosas. Dios nos dio a todos dones y talentos, oportunidades preciosas, y la voluntad de Dios es que ustedes y yo cada vez seamos más prósperos, más felices, más contentos, más completos. Pero cuidado con permitirle a mi mente que se envanezca. Señor, gracias porque este hogar marcha, porque tú estás. Gracias, Señor, porque sin ti definitivamente yo no soy nada, porque tú ordenas lo que está desordenado,
porque tú haces que mis hijos sean obedientes. ¿Qué hijos tan obedientes? Es que los he formado. Ustedes y yo hemos hecho un trabajo en todas las cosas, pero uno es el que siembra, ¿cierto? Otro es el que riega, y el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Y en todas las cosas es así. Si eso se cumple en las plantas, se cumple en todas las áreas de nuestra vida. Porque fíjense que yo puedo sembrar la planta, pero se la delego a alguien para que la riegue. Pero el que la riega no le tira el tallo a las hojas así, o el tallo, o las hojas para que empiece a crecer. No, el crecimiento lo da Dios. Entonces, la primera es razonamientos envanecidos. Segunda es la mente reprobada, que también está en Romanos 1. Y dice, y como ellos, creo que es el 28, si me haces el favor de mirar. Sí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces uno dice, pero ¿cómo Dios hace eso? No, ellos ya la tenían reprobada, ¿sí? Ellos ya estaban haciendo lo malo. ¿Qué es que Dios los haya entregado? No quieren, ¿qué hago? Me aparto. O sea, los entregó decidieron hacer eso, continúen haciéndolo, porque Dios, recuerden que nos dio libre albedrío, libre disposición para hacer las cosas. Entonces dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esa es la mente reprobada, las que hace hacer cosas que no convienen. Eso es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No hay leyes que se estén haciendo para prohibir las discotecas o los lugares o los antros donde hay una cantidad de cosas que no son agradables y se hacen una cantidad de cosas, asesinan personas, en fin. Pero sí hay leyes para acabar con las iglesias. Sí están creando leyes para prohibir que se enseñen los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? En las escuelas, en todas partes, o sea, y hay países en los cuales y lugares en los cuales yo no puedo acercarme a hablarle a una persona de Jesucristo porque hay una ley que me lo prohíbe. Pero no prohíben el que una persona haga otras cosas que no son agradables. Eso es una mente reprobada, o sea, darle crédito a lo malo y no a lo bueno. La tercera, mente vana, es decir, la vanidad de la mente. Cuando hablamos de la vanidad me puse a estudiar el significado de lo que es vanidad, y la vanidad es egoísmo, es egocentrismo, entre muchas otras definiciones, ¿no? Y aquí dice en la palabra de Dios, en Efesios 4 del 17 al 23, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La vanidad de la mente es estar ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque es tan bueno que la paso, entre comillas, pero bueno, lleno de agite, lleno de afán, lleno de angustia, lleno de preocupación, pero momentos ricos. Y Dios no está por ningún lado. Estoy dejándome llevar por las cosas que me ocupan. Mucho trabajo, muchas actividades sociales, muchas ocupaciones, ajenos totalmente a la vida de Dios. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque la vanidad de la mente, o sea, la mente envanecida cree que no necesita tiempo para Dios, tiempo para dedicarle a Dios. Entonces dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, Efesios 4 del 17 al 23, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pierden la sensibilidad. ¿Sabes qué? De Dios no me hables. O sea, no quiero oír nada de Dios. Pero hablemos de una cantidad de cosas que no edifican, que no ayudan, que me hacen caer.
Y de eso, pues muchas veces sí es bien recibido, son bien recibidos esos temas. Esa es la mente vana, la mente envanecida. Y nosotros tenemos que revisar, yo tengo algo en mi vida que no le permita entrar a Dios. O sea, que es un tema o es un área en la cual yo no quiero meter a Dios en esa área, el dinero, los negocios, la educación de los hijos, la salud, bueno, no lo sé, muchas otras. Y dice la Biblia que eso es andar en la vanidad de la mente. Todo es importante, todo lo que el mundo nos ofrece es importante. No quiero decir que no nos guste, porque por supuesto lo podemos disfrutar, pero cuando no le doy cabida a Dios, estoy teniendo una mente envanecida. Sigue otra muy importante y dice, mente corrupta e incrédula. Y aquí es bien espectacular, en 1 Corintios 10, del 13 al 10, 1 Corintios 1, del 10 al 13. 1 Corintios 1, del 10 al 13. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Ay, perdón, estoy leyendo el otro versículo, es Tito 1, del 15 al 16. Ese es el siguiente, mente corrupta e incrédula, perdón. Tito 1, del 15 al 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Resumiendo, ¿qué es una mente corrupta? Piensa lo malo de todo. A todo le ve lo malo. Entonces, donde no hay maldad, empieza a ver la maldad. Pero hay una cosa que hay que ver aquí. No es que la gente esté obrando mal, sino que en mi mente, mis pensamientos, mi mente es la que piensa lo corrupto. Hay cosas que son malas, y es cierto, nosotros tenemos que llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, pero hay personas que continuamente piensan lo malo de los demás, lo malo de las personas, lo malo del país, lo malo de la empresa, lo malo de todo. Y en ellos, por supuesto, entonces, si se piensa lo malo es porque ese es el tesoro de su corazón. No hay pureza, sino hay ¿qué? Maldad y corrupción. Y eso los lleva a actuar de esa manera y a vivir en esa esclavitud. Porque pensar lo malo no es rico, pensar lo malo es feo. Porque me trae inseguridad, espero que me ocurra lo malo. Creo que voy a pasar de este estado que está más o menos a uno peor. Y entonces en eso nosotros tenemos que corregirnos. Tito 1, del 15 al 16. Ahora sí, la mente dividida. El quinto punto. Está en 1 Corintios 1, del 10 al 13. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, bueno, y empieza a hablar, que empezó a formarse una división porque unos decían que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Entonces empezaron a crear iglesias diferentes, en otras palabras. Y le dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Entonces le dice, mire, no tengamos la mente dividida. Espiritualmente nosotros podemos tener la mente dividida. ¿A dónde tenemos que ir? A las Escrituras. Eso quita toda división en la mente. ¿Por qué? Porque ahí habla del único Dios verdadero. Y habla y dice todo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿para qué ponernos en esas divisiones y contiendas? Ahora, eso en cuanto a lo espiritual. Piense usted, ¿está dividida con su esposo?
tienen la mente dividida en lo que están haciendo, tienen la mente dividida para los que tienen negocios con el socio o con la persona que está trabajando, tienen la mente dividida con los que necesitan estar de acuerdo. Y eso es muy importante revisarlo. Entonces uno dice, pero claro, ¿yo cómo no la voy a tener dividida si yo sé que yo tengo la razón? Pásenlo todo por el filtro de la Biblia. La Biblia es unificadora. Y ahí nos damos cuenta si lo que yo tengo en mi mente es correcto o no. Y una cosa importantísima, la Biblia dice, un reino dividido contra sí mismo cae, o sea, no prospera. Una casa dividida contra sí mismo también cae. Empiecen a mirar cuál es la división en su casa, con su esposo, con sus hijos, y empiecen a pedir a Dios que esa división se rompa, que esa división caiga, que yo tengo que empezar a confiar y a creer, por supuesto, en lo que Dios dice, pero quitar toda división. Una manera de quitar la división, ¿cómo es? Hablar, ponerme de acuerdo. O sea, yo puedo no estar para nada de acuerdo, pero si yo me acerco con otra persona, expongo mis puntos de vista, podemos llegar a un acuerdo. Y cuando nosotros exponemos los puntos de vista sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, esa división se acaba. Algo muy importante, y es que la mente nos hace actuar como lo que hay en ella. Entonces uno dice, uno a veces critica a los demás y habla de los demás y uno dice, ¿cómo pueden hacer así? Pero debemos tener cuidado porque como nosotros estamos pensando, también así actuamos. La Biblia contempla una circunstancia en el libro de Daniel, cuando el profeta Daniel fue llamado por Nabucodonosor y Daniel interpretó a Nabucodonosor todas las cosas que él le estaba pidiendo. Y entre esas le dijo, mire rey, arrepiéntase, usted puede vivir una vida diferente. Pasó un año y el rey Nabucodonosor no se arrepintió. Y en Daniel capítulo 5, verso 21, solamente vamos a mirar lo que le pasó a Nabucodonosor. Se lo advirtieron. Mire, va a pasar esto un año antes. Daniel capítulo 5, en el verso 21. Y entonces aquí le estaban relatando a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que en ese momento ya estaba gobernando, ya no estaba gobernando Nabucodonosor. Y entonces le dice, y fue echado, a él le advirtieron lo que le iba a pasar. Dijo, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, la mente de Nabucodonosor, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Qué le dijo Daniel? Mire, reconozca que Dios lo puede ayudar. Y Nabucodonosor, no. Y pasó un año, como dice aquí, viviendo como una bestia. ¿Por qué? No porque fuera la voluntad de Dios, sino porque en su mente se hizo semejante a las bestias. Y dice que, o sea, siendo un rey, siendo el gobernante, vivió comiendo pasto, digámoslo así, como los asnos monteses, hierba le hicieron comer como el buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Mire hasta cuándo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. O sea, él tenía conciencia. ¿Sí? ¿Me hago entender? No es que Dios lo volvió como un buey o como un burro. No, 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 no. Él tenía conciencia, pero llegó a un estado deplorable de vivir como las bestias y los animales hasta que reconoció en su mente que Dios es el que gobierna nuestra vida. Entonces, de pronto no nos va a pasar lo de Nabucodonosor, pero ¿qué concepto tiene usted de Dios en su mente? ¿Es el Dios que le puede ayudar? ¿Es el Dios que la puede sacar de la circunstancia donde está?
es el Dios que está muy ocupado, es el Dios que se demora mucho para responder, es el Dios que tengo que hacer una cantidad de cosas para que me escuche. Eso que hay en su mente, el concepto que usted tiene de Dios, eso es lo que usted vive en su vida espiritual. ¿Y qué dice acá? Hasta que reconoció que Dios tiene dominio. Dios tiene dominio de esa área de su vida que para usted es difícil de manejar. Precisamente gracias a Dios es difícil de manejar, porque es que se la entregamos a Él. Porque Él es el único que lo puede hacer, pero yo debo pensar en eso. Revise sus pensamientos. ¿Piensa más lo bueno que puede hacer Dios o lo malo que usted está viviendo? Y con base a eso, usted va a dirigir su vida. Piensa más en su necesidad. Tener una necesidad, obviamente no es una cosa, pues qué delicia, ¿no? Sentémonos y rasquémonos la barriga, no. Pero mi necesidad yo la puedo transformar con mis pensamientos en Dios, lo que Dios puede hacer en mi vida. ¿Y qué hace Dios en mi vida? ¿Cuál es mi circunstancia? ¿Es una situación económica? Dios es el dueño del oro y la plata. En su mano está el poder para dar riquezas y gloria. Quiero ser exitosa, en la mano de Dios está la gloria y el éxito. Quiero ser sana, en la mano de Dios y en el poder de Dios está la sanidad. Pero fíjense esto, yo lo tengo que reconocer en mi mente para que yo actúe con base en eso. Recuerden que Dios recompensa, ¿qué cosa? El primer verso que vimos, ¿recuerdan? Lo que hay en mis pensamientos, en los pensamientos de mi corazón. Si usted y yo creemos que Dios lo puede hacer, Él lo va a hacer. ¿Cómo empiezo yo a creer? Pensándolo, pensándolo. Y muchas veces hemos dicho, preciso, lo pensé y pasó. Cuidado, porque tiene que pensar lo bueno. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuando pensamos lo malo qué tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso. Conforme nuestra mente, así será nuestra manera de actuar y de hablar y de vivir. El se me salió, no se salió. O sea, cuando dice, se me salieron esas palabras. No, muchachas, ya las habían pensado, bajaron al corazón y salen fácil, o sea, sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya hay una meditación, ya hay un pensamiento. Entonces uno dice, brutos, todo lo malo que he pensado, ¿será que me va a salir? Pues hoy vamos a aprender a todo lo contrario. Miren esto tan lindo. ¿Quién nos reconcilió en esa área de nuestra vida? Y es Jesucristo. Dice Colosenses 1 del 19 al 21. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos, miren, en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. ¡Qué cosa tan divina! Dios, Jesucristo, con su muerte en la cruz, nos reconcilió. Y reconcilió esos extraños, dice, porque en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. En nuestra mente éramos enemigos de Dios y extraños. Pero uno le preguntaba, ¿creen en Dios? Sí, claro que sí. Pero realmente en nuestros pensamientos no éramos amigos, éramos extraños. Jesucristo nos reconcilió. O sea que ustedes y yo, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, empezamos a vivir una vida completamente diferente y tenemos una mente reconciliada. Miren esto, todavía más bello. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea,
que no solamente nos reconcilió, nos dio la capacidad de pensar como Él piensa. ¡Wow!, ¿no? Esto es espectacular. Pero yo tengo que reconocer su obra en la cruz. Si yo no reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador, esto sencillamente no pasa. Si yo he reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, esto pasa. Yo he sido reconciliada y empiezo a tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 16. ¿Cómo cuidar entonces nuestra mente? Porque ya hablamos de una cantidad de mente y uno dice, no, yo no quiero tener esas, yo no quiero hacer eso, o sea, yo no la quiero tener. No quiero vivir de esa manera. Y hay una versión de la Biblia muy linda que dice en Romanos 12:2, en la versión popular, dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Entonces, si yo cambio mi manera de pensar, yo cambio mi manera de vivir. ¿Cómo nosotros tenemos cuidado con nuestra mente? Una higiene mental, pero en el espíritu. No es una higiene mental de pensamientos positivos, porque eso se nos olvida saliendo de aquí. Y empezamos muy esforzados, pero resulta que si no es con el espíritu, si no es con la mente de Cristo, si no es habiendo reconocido a Jesucristo, no vamos a poderlo vivir. ¿Cómo cuidamos nuestra mente? Fácil, muy, muy fácil. Filipenses 4, del 6 al 7. Y mire una cosa que ocupa la mente, esto es espectacular. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, no nos debemos afanar por nada. Sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Miren, no es llamar a la mamá, a la suegra, a la hermana, a la consejera. ¿Delante de quién? Delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos varios ingredientes. ¿Cómo nosotros cuidamos la mente? La Biblia dice no estemos afanosos. No, pero uno con una circunstancia bien apretada, ¿qué es lo primero que nos da? Pues afán, angustia, preocupación. No es que no podamos sentir eso, pero si mi estado es permanente en el afán, estoy haciendo lo que es desagradable a Dios. O sea, no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Llevarle a Dios y darle a conocer mis necesidades, ¿no? Mis peticiones. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Una de las cosas en la oración es que nosotros a veces nos volvemos repetitivos. Y repetitivos es que tenemos, bueno, una circunstancia, hablemos de nuestros hijos, de los hijos. Un hijo está en un vicio, el que sea, llámele alcohol, drogas o el que sea, pornografía, la que sea. Y entonces le pedimos a Dios, eso es una situación angustiante y que se sale de las manos, o sea, ¿cómo lo sacamos? Pues podemos llevar a centros de rehabilitación, pero pueden volver a caer. Y podemos hacer una gran cantidad de cosas, y no solo los hijos, el esposo, los hermanos, bueno, tantos. Pero eso nos causa afán y angustia. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a Dios y presentamos nuestra oración. Señor, yo te pido que sanes, que ayudes, como ustedes quieran, entréguenle a Dios esa petición. Después dice, rueguen a Dios. Señor, te ruego que obres y actúes. Te ruego que metas tu mano. Te ruego, Señor, que te glorifiques en la vida de, ¿cierto? Y la tercera empieza a hacer acción de gracias. Entonces digamos que son 3 días. Hoy usted pide, mañana usted ruega y el tercer día viene la acción de gracias. Y de ahí en adelante usted tiene que continuar con acción de gracias. No se devuelva a la petición. ¿Sí? Porque si usted se devuelve a la petición es como que volviera a empezar. Entonces usted tiene que dar gracias. Y miren cómo es esto. Señor,
Gracias porque sé que estás actuando en la vida de mi esposo, o en la vida de mi hijo, o en la vida de X. Tú estás haciendo. Yo te doy gracias porque tú eres un Dios fuerte, maravilloso, poderoso. Tú eres el único que transforma los corazones. Tú actúas con poder y con autoridad. Tú te mueves en medio de nuestras vidas. Tú quitas toda dureza. Entonces ahí aproveche lo que está pasando. Entonces está pero más entregado al problema. Señor, creo firmemente que tú estás haciendo. Y tú quitas X, Y, Z, lo que en ese momento estamos viendo. Porque imagínense volver a lo mismo. Te pido que ayudes, que me ayudes, que hagas, que actúes. Ya es algo que nos levantamos igual de afanadas y preocupadas. Pero yo tengo que avanzar. Eso es como Dios me ha permitido y le he compartido a mis discípulas acerca, y a muchas personas, acerca de, eso es como hacer una sopa. La oración es como hacer una sopa. Entonces usted pone todos los ingredientes en la olla. Usted prende fuego o ya tiene el fuego y termina de poner todos los ingredientes. Esa es la petición. La pone a cocinar y empieza a ver que la sopa se empieza a cocer. Digamos que ya está el ruego, ¿cierto? Y empieza la familia a acosar, que hubo ya la sopa, ya tengo hambre, yo ya quiero comer, y nosotros también. Y ya está la sopita, ¿y a qué horas estará la sopa? Y nosotros nunca respondemos, generalmente no va a haber sopa. ¿Qué respondemos? Ya casi está la sopa. Respondemos, un momento, preparen la mesa, pongan los cubiertos, hagan esto, porque la sopa ya va a estar. No decimos, no hay sopa, sopa desapareció. No, no, no. Nosotros vamos, le damos una revisadita, revolvemos, ese darle otra vez la vueltica a la sopa, es gracias Señor porque tú estás actuando, ¿sí? Gracias Señor porque tú estás haciendo. Y la sopa arrebatada no sabe bueno, las sopas necesitan cocción. Entre más se cocine la sopa, más deliciosa es. Mi mami hace una sopa de verduras divina. El secreto, me dice ella, mijita, hay que ponerla temprano, porque si no, la sopa no queda como es. No, es una cosa divina. Porque ella lo hace como si fuera el monte santanderiano, en mi país, de la tierra donde yo soy. Queda exacto, pero pues le queda divino, pero es una sopa de verduras, realmente, ¿no? La clave es la cocción. Y no se dice, ya no le voy a dar ni ya no va a comer. ¿Cómo se dice? Espere un momentico, está quedando deliciosa, les va a fascinar, les va a encantar. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran, porque no nos hemos comido la sopa. Esa es el tiempo de acción de gracias, de su oración. Y fíjense que el que está haciendo la sopa no está pensando, qué horror de sopa, nadie le va a gustar. Algunos podrán pensarlo, qué horrible, hice esta sopa horrorosa para que nadie se la coma. No, ¿verdad que no? Sino nosotros pensamos todo lo bueno, les va a encantar, ¿cierto? Esa es la acción de gracias. No, ¿qué pasa si a la sopa lista casi para pagar le ponemos un trozo de pollo crudo? ¿Qué pasa? Vuelve a empezar. Así es cuando ustedes y yo vamos a la oración y otra vez le pedimos lo que le pedimos hace 6 meses. No, usted y yo tenemos que hacer como Abraham. Por eso le llamaron el padre de la fe. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que viéndose que él ya no podía concebir hijos, dijo, Señor, creo en la promesa que tú me hiciste. Creo en lo que dice la palabra de Dios, que tú eres bueno, que tú me sacas de esta circunstancia y que tú me ayudas. Eso es comernos la sopa espesa, deliciosa o como nos guste, ¿no? Pero no nos devolvamos al principio, no le pongamos no volvamos a empezar en la oración. Entonces fíjense que cuando y hablando de la mente, dice la Biblia que debemos cuidarnos de estar afanosos porque el afán nos hace pensar continuamente lo malo. ¿Por qué? Miren, está implícito, dice,
Entréguele a Dios todas las cargas. Ore, ruegue y dé gracias. Y después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, miren, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Qué cosa tan bella. O sea, cuando yo oro, ruego y mantengo en acción de gracias, ¿cómo estoy? Sin afán, sin angustias. Miren, no me enfermo. Muchas de las enfermedades que tenemos las estamos somatizando por los problemas y las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, la primera clave, chicas, volvernos mujeres de oración. Mujeres que oran, ruegan y dan gracias. Y creer siempre que Dios está actuando. Sus hijos creen que cuando ustedes les dicen que la sopa ya va a estar, ellos están preparados, ellos no están buscando otra cosa, están esperando. Así nosotros tenemos que ser, esperando que ya Dios está actuando. Y dice acá, otra manera de cuidar la mente, no luche en sus fuerzas. Dice en 2 Corintios 10 del 3 al 5, dice, aunque andamos en la carne, hay una versión de la Biblia que dice, aunque somos humanos, dice, no militamos según la carne, es decir, no luchamos en nuestras fuerzas, porque las armas de nuestra milicia, es decir, con las que hacemos guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está el último, bueno, falta uno, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros tenemos, digamos que la mente educada a pensar lo malo. Tenemos que reeducarla. ¿Cómo? Llevando cautivos los pensamientos. ¿Cómo es que es cautivo? Es agarrar, cautivar, ¿cierto? Pero en Cristo. Y entonces cuando pensamos lo malo de alguien, de mi vida, de una circunstancia, de un proceso, de lo que estemos viviendo, yo tengo que atrapar ese pensamiento en Cristo y someterlo a la voluntad de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? La palabra de Dios. ¿Cómo yo lo someto? Anúlelo en su mente, anule ese pensamiento. Audiblemente, yo anulo este pensamiento de mi vida. Echo fuera este pensamiento de mi vida, lo atrapo y lo entrego a Cristo. Es eso, atraparlo. Hagan de cuenta que ustedes lo están agarrando y lo llevan a la presencia de Cristo. Y hay que reemplazarlo porque tenemos que reeducar la mente. ¿Cómo lo reemplazamos? Creo, Señor, que tú eres mi Dios. Si digamos que usted dice, bueno, yo no sé tanta Biblia, yo no sé mucho. No, solo confiese. Nosotros sabemos que Dios es nuestro pastor, que el Señor todo lo puede, que Él es bueno, que Él es maravilloso. Señor, tú tienes lo mejor para mi vida. Entonces, tenemos un dolor muy fuerte. Uy, Dios, puede ser cáncer, porque eso le pasó a fulana, y empieza a rondar el pensamiento del cáncer. Inmediatamente, llévelo cautivo, atrápelo. Yo ato este pensamiento de enfermedad de cáncer, de muerte, lo llevo a la cruz de Cristo, lo crucifico, lo echo fuera de mi vida y declaro, Señor, que en ti yo tengo sanidad y medicina. Gracias porque esto no es nada, tú me sanas, gracias porque tú eres mi sanador. ¿Ven la diferencia? Eso es llevar cautivo un pensamiento a la obediencia a Cristo, eso es cautivarlo, atraparlo, y con eso yo tengo una mente en fe, llamando las cosas que no son como si fueran, creyendo. Y por último, Angelita, perdón, era 2 Corintios 10 del 3 al 5. Gracias. Y por último dice Filipenses 4, 8. La Biblia nos dice nosotros en qué debemos pensar. Y miren en lo que debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, yo no puedo pensar lo malo. Así vean lo malo, yo tengo que decir, Señor, tú transformas esta circunstancia. Una manera de cuidar nuestra mente es no perder la esperanza en que Dios está actuando. No pierda la esperanza. No, mire, ya todo se acabó, se fue, esto se hizo pedazos, esto ya no la pierda.
Dios es el único que puede transformar, restaurar, hacer cosa nueva, mover corazones, cambiar nuestra vida. Piense lo bueno, nadie lo puede hacer por usted. Yo no puedo pensar por ninguna de ustedes, ni por mi esposo, ni ustedes pueden pensar por sus esposos o por sus hijos. Ustedes no lo pueden hacer, pero ustedes sí pueden pensar por ustedes mismas. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a irradiar mi entorno y voy a recibir una vida espectacular. Entonces, chévere que nosotros trabajemos en nuestra mente, en el espíritu. La clave es orar, ¿recuerdan? ¿Cierto? Hacer conocer nuestras peticiones al Señor. Correcto. Y dice aquí, no lo hagan en la carne, no militen en la carne, sino en el espíritu. ¿Y qué hay que hacer? Atrapar, recuerden, cautivar esos pensamientos, llevarlos a la obediencia a Cristo. Y por último, pensar lo bueno. Pensar lo bueno. Y con esto nosotros vamos a vivir verdaderamente un año de bendición y de victoria, porque estamos reconociendo a Jesucristo que llevó todo en la cruz. Entonces es algo divino. Vamos a orar, chicas. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que sea Él obrando y actuando. Señor, gracias te damos en esta tarde porque nos permites estar aquí delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de tenerte. Gracias porque tú nos ayudas en toda nuestra debilidad. Hoy quiero pedirte de manera especial, Señor, que seas tú obrando en nuestra mente. La palabra de Dios dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Señor, renueva mi mente, renueva mi entendimiento. Transforma mi mente, Señor. Yo te entrego mi mente. Entréguele su mente a Dios y dígale, Señor, yo te pido que actúes. Dios, actúa en mi mente. Te pido que actúes en mi mente. Yo quiero amarte con toda mi mente. Yo quiero ser obediente y amarte con toda mi mente, Señor. También con mi corazón, también con mi alma y con todo mi ser. Yo te quiero amar, Señor. Y yo quiero, Señor de los cielos, hacer lo correcto y lo santo. Señor, capacítanos para ser mujeres, Señor, y ser mujeres de oración, de ruego y de acción de gracias, para que no luchemos en nuestras fuerzas, Señor, sino que militemos en el Espíritu, Señor, porque nuestra milicia, Señor de los cielos, no es en nuestra carne. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Llévanos a ser mujeres de oración, de ruego y de acción de gracias. Que perseveremos, que hablemos lo correcto, pero que antes lo pensemos. Que siempre, Señor de los cielos, pensemos lo bueno de las personas, de las circunstancias y de todas las cosas que necesitamos. Padre, y llévanos siempre, Dios de los cielos, a andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo. Que nuestro pensamiento, Señor, te agrade. Que yo te ame con lo que yo pienso, Señor. Que yo te muestre mi amor para contigo con las cosas que hay en mi mente. Que en mi mente, Señor de los cielos, solo entre lo bueno, solo piense lo bueno, Dios. Y que todo pensamiento malo yo lo lleve cautivo a tu obediencia. Capacítame, Señor, por tu Espíritu. Que sea tu Espíritu mostrándome cuándo yo debo llevar cautivo ese pensamiento. Que yo lleve, Señor de los cielos, todo a tu obediencia y que tú nos permitas obrar y actuar conforme a tu voluntad. Gracias por ser tan bueno y gracias por llenarnos tanto de ti. Te alabamos en esta mañana y te bendecimos y declaramos que tu presencia y tu palabra y tu poder están en medio de nuestras vidas. Amén.